Tengan ustedes muy buenas noches, nuevamente en el aire. Y en esta noche particular, acompañado por Horacio del Barco. ¿Cómo le va, Horacio? Bien, ¿Qué dice bien, usted? acá andamos, muy bien. Bueno, saludamos que seguramente nos está mirando a través de T-Play, Oscar, cumpliendo ya obligaciones en el norte provincial respecto a su ámbito, que es el de la economía social. Nosotros hoy vamos a hablar de economía, pero sobre todo vamos a hablar, Horacio, de quienes están defendiendo los intereses de los trabajadores, ¿no? Hoy se habla y mucho sobre el impacto que han tenido las medidas nacionales en la provincia de Santa Fe. Claro, justamente lo que se ha recortado o se está por recortar acerca de los impuestos que son coparticipables y que van a afectar al presupuesto de la provincia. Ya se hicieron algunos hace un tiempo, recordamos, y ahora otra vez con esto, es que está bien, para el usuario, digamos, está bien que le bajen el IVA. Lo que ocurre es que no dijeron bien cómo y ahora sabemos que se va a sacar de la coparticipación, que es justamente los impuestos que se coparticipan con el resto de las provincias. No, y las provincias están teniendo dificultades, ¿no? Sobre eso significativo que les llega menos, ¿no? Claro. Y que hay que administrar en relación a todas las obligaciones, una de ellas los sueldos de los trabajadores, no solamente provinciales, sino también municipales, comunales, que bueno, hoy vamos a hablar, le cuento con quién vamos a hablar hoy. Hoy lo vamos a tener a Juan Medina, secretario general de ASOEM, en la jurisdicción de todo lo que es el departamento de la capital, representante de los trabajadores municipales y comunales dentro de lo que es la jurisdicción del departamento de la capital. Bueno, se han pronunciado claramente, ¿no?, referentes de Festran, puntualmente Claudio Leoni, donde dicen la cláusula gatillo no se toca. Bueno, vamos a preguntarle de qué manera están preparándose, ¿no?, y tratando de anticipar ante lo que ya son declaraciones de quienes gobiernan hasta el 10 de diciembre y quienes gobernarán hasta a partir del 10 de diciembre. También vamos a estar hablando con Diego Cardoso, secretario de Asuntos Sociales de la CTA. Sin lugar a dudas, también entendiendo el impacto que generan estas medidas en las arcas provinciales y de qué manera, ¿no? También verán cómo defienden los intereses de los trabajadores. Y otro de los representantes de los trabajadores, en este caso Marcelo Delfort, secretario adjunto de ATE, la Asociación Trabajadores del Estado, que bueno, se ha pronunciado por estos días en relación a supuestamente que la provincia no está tan mal en términos económicos y está en condiciones de garantizar la cláusula gatillo, la actualización del salario conforme a la inflación mensualmente medida por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. Bueno, de todo esto vamos a hablar seguramente a lo largo de esta hora que proponemos analizar las cosas que pasan no solamente en la costa santafesina, sino en la región, en la provincia y en la nación. ¿Le parece, Horacio? Así es. Bueno, nosotros nos vamos ahora con la introducción de todos los martes y enseguida ya estamos hablando con los protagonistas de este martes de El Despertador. Hablar de aumentos no le simpatiza a ninguno de los vecinos. Es muy difícil llegar a fin de mes, nos viene este aumento que es bastante importante. De una defensa de la zona oeste de Rincón y de Arroyo Leyes. Dentro del propio vivienda nosotros ya hemos resuelto todo lo que podíamos resolver de acá de la comuna, hace falta el expediente que no lo encuentran. Hemos contratado a la empresa Ecopenc para bueno, hacer el traslado de nuestro residuo al relleno sanitario de Santa Fe.
hablar de aumentos no les simpatiza a ninguno de los vecinos. Es muy difícil llegar a fin de mes, nos viene este aumento que es bastante importante. De una defensa de la zona oeste de Rincón y de Arroyo Leyes. Dentro del propio vivienda nosotros ya hemos resuelto todo lo que podíamos resolver de acá de la comuna, hace falta el expediente que no lo encuentran. Hemos contratado a la empresa Ecopenk para bueno, hacer el traslado de nuestro residuo al relleno sanitario de Santa Fe. Donde hablar de aumentos no les simpatiza a ninguno de los vecinos. Es muy difícil llegar a fin de mes, nos viene este aumento que es bastante importante. De una defensa de la zona oeste de Rincón y de Arroyo Leyes. Dentro del propio vivienda nosotros ya hemos Bien, nuevamente resuelto todo lo que en el podíamos aire resolver de y acá de ya la comuna. arrancando, ¿no? Primero saludando y agradeciendo la presencia de representantes de los trabajadores, en este caso Juan Medina, secretario general de ASOEN. ¿Cómo le va, Juan? Bien, todo bien, por ahora todo bien. Gracias por estar. Y lo anticipábamos también, Diego Cardoso, secretario de Asuntos Sociales de la CTA. ¿Cómo le va? Bien, bien. Buenas noches a vos y a toda la teleaudiencia. Gracias por estar, ¿no? Momentos tal vez difíciles para los trabajadores, para los gremios, para los representantes que, bueno, ya habiendo de alguna manera cerrado lo que son los acuerdos salariales a principio de año, algunos mediados de año, la rediscusión tal vez puesta sobre la mesa en relación a estas medidas que ha tomado posterior a las PASO, ¿no? ¿Cómo están analizando? Y esta es la primera pregunta para abrir, ¿no? la charla. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están analizando? ¿Qué medidas se están tomando a partir de este nuevo escenario económico que hoy los tiene como protagonistas ustedes, ¿no? Defendiendo los intereses de los trabajadores? Bueno, en el caso de los trabajadores municipales, nosotros, cuando se dio la oportunidad de la discusión paritaria, uno de los elementos que nosotros nos opusimos a que se colocara en esa paritaria, y es por ende que no lo está, y es la redefinición o la posibilidad de sentar nuevamente en agosto. Ese artículo de la paritaria que se quería poner a través de representantes de intendentes y presidentes comunales, la representación sindical se opuso y de hecho no está. Esto no implica que no se pueda estar viendo en realidad es como una ola que viene, una ola nueva neoliberal aparentemente, que empezó con Schiaretti en Córdoba y que se intenta hacer un efecto dominó en todas las provincias. Y justamente en el comunicado que sacábamos hoy del sindicato de ASOEN, que parece a contrapelo de lo que ha pasado en las PASO, porque mientras la persona que salió con mayores votos en estas PASO, que es Fernández, definió que una de las cuestiones más importantes es prender la luz de la economía. Y en realidad lo que esta medida, al menos estos esbozos de referentes de Perotti por un lado y también de Lipchi desmintiéndose después de decir una cosa y diciendo otra, en realidad nos llama mucho la atención, más allá de que nosotros no tengamos esa posibilidad de rediscutir la paritaria, porque no está escrito. Nos parece que va a contrapelo de lo que está pretendiendo la sociedad, y los trabajadores somos una parte determinante de esta sociedad. Señales de alerta, digo, ¿no? En todo el sector gremial frente a esta situación. Sí, no, claro. Nosotros, como lo dice Luis también, ratificamos lo que se acordó en paritaria provincial este año, donde claramente se hablaba de un porcentaje, pero fundamentalmente como una herramienta de la paritaria en términos salariales, planteamos y defendemos a ultranza lo que es la cláusula de actualización salarial. Claramente en un año donde sabíamos cómo fue, igual que el 2018, con un proceso inflacionario gravísimo, sobre todo para
para los trabajadores en general, para la ciudadanía en general y que fundamentalmente a nosotros nos imprimía la necesidad de que este año esta cláusula gatillo vuelva a actualizar el salario, un salario que uno cuando la mira a fin de año o cuando se terminó de actualizar la cláusula de salario, salimos empatados. Claramente acá lo que se busca es no quedar por debajo de lo que es, digamos, el porcentaje de inflación. Y bueno, y la verdad que ratificamos lo que se firmó en el acta paritaria. Nosotros vamos a reclamar que la cláusula de gatillo se aplique en virtud de la inflación que se viene generando, que teníamos algunos indicios que podía haber, diríamos, bajado, que podría haber, diríamos, julio fue un buen, diríamos, un buen momento, pero lo que pasó el lunes y el martes de la semana pasada evidentemente disparó absolutamente todos los porcentajes. Pateó el tablero, pateó el tablero el escenario económico después de las pasos, donde, bueno, entre dimes y diretes, entre Pratgay y Redrado dicen de que se dio libertad al Banco Central para que el dólar se vaya donde se tenga que ir. Tras el lunes negro salió el presidente a la tarde a decir que, bueno, los argentinos habíamos votado ese modelo que terminó no generando confianza en los mercados. Tras eso, las declaraciones por parte del presidente que terminan, ¿no? Decíamos, inclusive hoy lo compartíamos en la columna, con las medidas adoptadas, que tienen dos cuestiones, me da la sensación, ¿no? O tal vez la certeza. Por un lado, tratar de traer alivio a los argentinos, entre comillas, y veremos después de qué manera va caminando esas medidas, pero claramente, ¿no?, que afectan las arcas de los gobiernos provinciales, que han pedido ya reunirse con el presidente de los argentinos, porque tanto el IVA como ganancias son recursos coparticipables que impactan indudablemente en las arcas provinciales. A partir de ahí hubo declaraciones. Si el señor director tiene como para compartir una placa de Leoni, del secretario general de FESTRAN, ¿no?, de Claudio Leoni, donde claramente deja expresada su posición, ¿no?, la posición de los trabajadores frente a este nuevo escenario, donde ya da por sentado, digamos, cuál es la posición. Acá la vemos, mire, Claudio Leoni, la cláusula gatillo no se toca, corta la bocha la hace Claudio Leoni, no estamos en situación de rediscutir absolutamente nada que tenga que ver con salarios a la baja, ¿no? Exactamente, pero yo creo que la medida que define después del día 11 fue una medida netamente de corte político, o sea, de decir o nosotros o el caos. Y yo creo que, bueno, le salió el tiro por la culata. En realidad la gente ya creo que está harta de todas estas definiciones, digamos, a contrapelo de lo que realmente está pasando en la sociedad. Y de hecho esta cuestión de a contrapelo tiene que ver con esto, con que justamente venía escuchando en unos medios ahora de Buenos Aires, donde todas las definiciones, las estrategias que habían hecho desde el punto de vista de marketing político, hoy están a la baja en la sociedad, porque en realidad la sociedad hoy está sintiendo, si ya lo sentía antes o sea, si ya votó así en las pasos, imagínate después del día lunes, de esa definición política de nosotros o el caos, una historia muy vieja en la humanidad, o sea, acá nadie inventó nada, ni tampoco nadie inventó nada de lo que está pasando, que en el Río Revuelto ganarse de pescador, parece que aparecen los neoliberales de abajo de las... O sea, cuando nosotros, parece lo de la crisis del 2008, ¿viste? Cuando se pensaba que el keynesianismo iba a aparecer nuevamente, el neoliberalismo abrazó... Exactamente, abrazó nuevamente la situación. Y esto parece igual, porque fíjate que paradójico que estemos hablando, o que en la provincia de Santa Fe, o que es Chiaretti en Córdoba, defina un recorte en la cuestión salarial, como vuelvo a repetir, a diferencia de la persona que ganó, que sacó mayores votos, que fue
Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que planteó hay que levantar la palanca de la luz y la economía tiene que ser determinante en la movilidad de la Argentina. Y acá estamos hablando en esta mesa de que un gobernador que todavía está en actividad y un gobernador que ganó por ese mismo sesgo político está diciendo tenemos que rever las cuestiones salariales. Vuelvo a repetirte, es como para pensar. Ya vamos a entrar en lo que Perotti ha dicho en aquellos que ha depositado la confianza para sentarse en una mesa de transición, ¿no? Como Miclif, el último ministro coordinador de Jorge Obey, que ha tenido declaraciones en relación a la cláusula gatillo. Pero bueno, el MOS, que es un movimiento, el movimiento obrero, ¿no? Que hoy nuclea a muchos de los sindicatos, a muchos de los representantes de los trabajadores, ha tenido una definición política. Frente a este escenario, ¿la solución es política o es económica? Las dos cosas. Porque en realidad las decisiones económicas son también decisiones políticas. Lo que decía Luis, lo que pasó el lunes, después del mediodía... Juan, yo no soy político. Bueno, Juan, claramente no haber aplicado, no haber usado los resortes que tenía el Banco Central para evitar la disparada del dólar, diga, como un castigo al voto popular, pero también fue un castigo al mismo voto que acompañó al gobierno nacional. Porque digo, acá, la disparada del dólar terminó dejando a 500.000 argentinos más por abajo de la línea de pobreza, solo en 2 horas. Yo creo que las decisiones políticas, nosotros estamos convencidos que en un país normal, ¿sí? En un país normal el porcentaje de inflación no supera el 1%, el 2%. Si uno mira Latinoamérica, hay países que esperaban 1,6, 2 puntos de inflación. Digo, claramente la cláusula gatillo para nosotros fue una decisión política conquistada además por la lucha, en el marco de la paritaria, en el marco de todo lo que fueron los procesos de conflictos salariales sobre todo, pero fundamentalmente teniendo en cuenta que había una necesidad de la clase trabajadora, y digo en este caso del MOS, de que la crisis no la paguen los trabajadores. Digo, si acá hay una crisis económica, no la generaron los trabajadores, no la generó la sociedad, la generaron políticas económicas que han ido a contracara de la necesidad de todos los sectores económicos, sociales y políticos. Así que creo que la decisión política acá, nosotros estamos convencidos que tiene que ser inyectar dinero en los bolsillos de los trabajadores para que empiece a mover el engranaje del mercado interno y que el mercado interno a su vez empiece a generar manufactura, producción, más mano de trabajo. Complejo en una provincia, como lo decía, donde va a tener 2.500 millones menos de pesos, producto de lo que es impuesto a la ganancia, que es todo un tema también. La verdad, nosotros sobre impuesto a la ganancia como clase trabajadora tenemos también algunas cuestiones no solo ideológicas, sino económicas. Pagamos el impuesto a la ganancia a trabajadores que ganamos 38.000 pesos, mientras aquellos que ganan por segundo ese dinero no aportan un peso a las arcas del Estado Nacional. Entonces digo, estas son también las contradicciones y las decisiones políticas que tienen que acompañar a las decisiones económicas. Ahora, hoy las autoridades de la provincia que tienen fecha de caducidad, 10 de diciembre de este año, ¿están en posiciones de sentarse a negociar en este escenario económico? Digo, son autoridades que están administrando los recursos provinciales con un tiempo donde no le termina dando tal vez toda la proyección, la autoridad y el poder para sentarse a negociar. ¿Cómo lo ven ustedes? Las relaciones de fuerzas, pues son relaciones de fuerza las que definen en una mesa de negociación. En este caso, esa mesa de negociación tiene el contexto de la transición. Pero consideramos que o sea, cualquiera de los dos actores tiene la posibilidad de discutir, de negociar. Ahora hay unos que tienen más espalda que otros. O sea, como en toda negociación, son las relaciones de fuerza las que manejan. Yo creo que cualquiera de los sectores está con posibilidad de sentarse y discutir. El problema es que, imbuidos en el contexto en el que estamos,
de una crisis fenomenal, creo que una crisis, en algunos casos uno puede pensar que es superior al 2001 con otro contexto, pero superior al 2001. Consideramos que el Estado provincial, el actual, puede tranquilamente discutir sobre situaciones porque hay un devenir que falta hasta el 10 de diciembre que tiene que seguir, no solamente el 10 de diciembre, nosotros tenemos una bisagra a los trabajadores y la sociedad argentina que es diciembre. Diciembre con los salarios, diciembre con los aguinaldos, diciembre con la continuidad de la cláusula gatillo. Yo creo que todo lo que se discuta hoy en esta mesa, en la mesa de transición, va a terminar impactando sí o sí en los trabajadores. Yo creo que esta mesa o esta definición de los trabajadores es muy importante porque a los compromisos ya asumidos por el gobierno saliente, los trabajadores tenemos que hacer esto que estamos haciendo acá. Decir que estamos presentes y queremos que se respeten los acuerdos pactados. No obstante eso también, como hablábamos hoy, vuelvo a decirte esta cuestión paradójica que ocurre entre las relaciones laborales, entre el capital y el trabajo. Nosotros hoy en nuestras redes sociales hicimos la publicación de algo que salió hace 10 días y nos parece, es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, y es la reforma de la ley 82-88, el proyecto presentado por el Frente Progresista. Que tiene que ver con el IAPO, ¿no? Que tiene que ver con el IAPO y que tiene que ver con volver... Es una herramienta de los trabajadores para los trabajadores. Pero además hay una cosa sumamente importante, rompe el concepto de solidaridad. Esa norma, o sea, el elemento primordial de una obra social como la de IAPOS, donde la solidaridad es muy importante y que aparente, o sea, y no solamente nosotros los trabajadores municipales ya vivimos la intención del gobierno provincial en diciembre, en el presupuesto del 2019, cuando se intentó gravar a las cajas municipales con un porcentaje del 3% sobre la remuneración de los jubilados y pensionados. A partir de la negociación pudimos lograr que no se aplicara. Pero ahora resulta que con esta reforma que nadie le está dando, digamos, el parangón que le tiene que dar, y que es la presentación del senador González por el Departamento de la Capital, el día 3 de agosto ingresa a la Cámara de Senadores el pedido de reforma de la Ordenanza 82-88. Resumidamente, ¿qué es lo que plantea eso? Es gravar, pero vuelvo a decir de nuevo, estamos discutiendo que la cláusula gatillo o cláusula gatillo no, sí o no, pero por otro lado el gobierno provincial, con esa presentación de ese proyecto, pretende que los trabajadores que son solos y que están aportando el 3,5 aporten el 4%, que los trabajadores que tienen grupo familiar de 4,5 aporten el 5%, que los empleadores, en este caso los provinciales, los municipios y comunas, en vez de aportar el 6% como aporte patronal por la obra social, aporten el 7%, y además avanza aún más rompiendo esos lazos de solidaridad, porque aquellos trabajadores que tienen un grupo familiar que superan las tres personas, a partir del cuarto comienza a pagar un 0,25 más de lo que está pagando. Y termino la idea, sí. Y algo mucho más peor, que tenemos nosotros los trabajadores del Estado, tenemos lo que se llama IAPO solidario, donde pagamos una cifra, creo que estamos en 285 pesos, una cifra para todos igual, y en este proyecto de ley presentado y que se va a comenzar ya comenzó, digamos, a circular por Cámara, se plantea el 1,80% de la remuneración como aporte solidario. O sea, todos los elementos rompen la lógica de la solidaridad de una obra social del Estado y para los trabajadores. Y por otro lado, en desmedro de los estados provinciales, municipales y cajas municipales y de los trabajadores. La sábana corta, iba a decir, ¿no? La cuestión de qué manera se administran los recursos, echando mano donde tal vez es más fácil, ¿no? Y donde inclusive se corta el hilo más fácil, es en relación a lo que aportan los trabajadores por un sistema como es el sistema del IAPO, un sistema de salud que es solidario. Decía yo recién, y aprovechando, ya está Marcelo Delfort con nosotros, lo vamos a incorporar en un rato nomás tras la pausa. Decía, está tal vez en una situación de debilidad la provincia. Yo quisiera compartir con ustedes
Dos declaraciones, ¿no? Por un lado, el ministro de Hacienda, Saglione, y por otro lado, el mismo gobernador, ¿no? Que le va subiendo el precio en relación a lo que la provincia va a recaudar. Va a recaudar menos, ¿no? En función de estas medidas tomadas por el gobierno provincial. Gonzalo Saglione, acá, ministro de Hacienda, fíjense, porque estamos hablando de los recursos y de qué manera se van a administrar y cómo impactan en la provincia. Las finanzas públicas santafesinas perderán 2.535 millones de pesos de acá a diciembre, es decir, en el término de 4 años son poco más de 2.500 millones lo que proyecta Saglione, y esto tiene que ver con el IVA, ¿no? Ahora, ¿qué dice el gobernador provincial que hasta la semana pasada decía se garantiza la cláusula gatillo? Miguel Lifchit aquí le sube el precio y dice las medidas tributarias a Santa Fe le significan 4.000 millones de pesos en el término de 4 meses. Yo estimo que allí va incluyendo, ¿no?, lo de ganancias. Ahora, frente a ese escenario y en términos de decisión política y la administración que se tienen que dar las autoridades de acá a diciembre, ¿qué tienen que decidir, ¿no?, en términos políticos? Primar el poder adquisitivo de los trabajadores, primar las obras, ¿se encuentran en esa encrucijada donde la variable del ajuste son los trabajadores? Para ustedes, desde la visión como representante de los trabajadores. Sí, nosotros, a ver, concretamente, yo hablo como maestro, también como director, compañero, comisión directiva de Lanzafe, ratificamos lo que se firmó en el acta paritaria, que fue un acuerdo, ¿sí? Cláusula de actualización salarial, cláusula gatillo. Y concretamente decimos que es retórico, nosotros no vamos a pagar la crisis, acá hay un problema de un Estado tanto nacional, sobre todo nacional, que ha generado un caos económico fastuoso en la sociedad. Somos racionales en nuestras discusiones, pero también nosotros defendemos los intereses de nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras. Y creo que hoy estamos hablando de que este año, producto de lo que va a ser la inflación de agosto, más todo lo que queda, aún diríamos, siendo benévolo en los porcentajes, de acá hasta que termine el año vamos a superar el 40% de inflación. O sea que estamos diciendo que si nosotros no ratificamos, no defendemos, donde sea, en la calle o en la paritaria, la cláusula gatillo, nuestros compañeros no solamente que van a quedar a la baja en términos salariales, sino que estamos hablando de 20 puntos como mínimo abajo de lo que va a ser el cierre de este año en términos inflacionarios. La verdad que no estamos dispuestos a discutir, sí, pero no a bajar esa bandera que ha sido claramente la que puso a los trabajadores hoy de la provincia en un empate técnico en términos de inflación y de poder adquisitivo del salario. Si les parece, continuamos, ¿no? Continuamos tras la pausa, pero nos vamos a la pausa y lo incorporamos ya a Marcelo Delfort a la mesa y la mirada, ¿no?, del gremio, de uno de los gremios más importantes en términos de los trabajadores, la Asociación Trabajadores del Estado. Pausa, si les parece, volvemos y ya lo incorporamos a Marcelo Delfort a la mesa. Hola, ¿cómo les va? Soy Jorge Blanche. ¿Se acuerda? Sí, claro. Allí estuvimos este viernes próximo. Arrancamos la temporada 2019 con música en vivo, el humor de Lito Carmona, María Acuña, la compañía Nazareno Flores, todo el equipo de allí estuvimos. Estamos para usted este viernes, no se olvide. Arrancamos la temporada 2019 aquí por Telecable Color Rincón, 21 horas. Los espero.
¿cómo les va? Soy Jorge Blanche. ¿Se acuerda? Sí, claro. Allí estuvimos este viernes próximo. Arrancamos la temporada 2019 con música en vivo, el humor de Lito Carmona, María Acuña, la compañía Nazareno Flores, todo el equipo de Allí Estuvimos. Estamos para usted este viernes, no se olvide. Arrancamos la temporada 2019 aquí por Telecable Color Rincón, 21 horas. Los espero. Bien, nuevamente en el área y ya lo incorporamos, lo saludamos y agradecemos por estar y participar. Marcelo Delfor. Bueno, buenas noches, un gusto. Y aparte compartir con compañeros la mesa. Bueno, creo que venías siguiendo un poco la discusión en el último tramo. En principio Marcelo Delfor, secretario adjunto de ATE, ¿no? De la Asociación Trabajadores del Estado. Que hoy, bueno, decíamos un nuevo escenario. Se abre en términos de discusión salarial, donde claramente has tenido declaraciones en este último tiempo levantado por medios gráficos, radiales, televisivos en relación a que no están dispuestos los representantes de los trabajadores a negociar salarios a la baja. Sí, así es. Nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo. Tenemos un ámbito importante que es el de la paritaria. Si somos convocados a una discusión salarial, se abre una discusión salarial y como toda discusión salarial, por supuesto que tiene que resolverse en una mejora, no en una baja del salario. Como bien decían los compañeros, tenemos nosotros una cláusula de actualización o de recupero salarial de aquí a diciembre, que es el acuerdo que firmamos la mayoría de los gremios estatales y que debe respetarse. Ahora, si frente a una situación de crisis, de emergencia, el gobierno convoca a los gremios para reabrir la discusión salarial, la reapertura de esa discusión salarial tiene que ser para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores por el impacto precisamente de la crisis o de la situación de financiamiento, de evaluación y en la canasta sobre todo básica de los alimentos, que somos los que los trabajadores mayormente ocupamos nuestro salario. Nosotros creemos que convocar a los trabajadores a una discusión salarial en el ámbito de una baja de recursos, cuando nunca nos convocaron cuando los recursos superaban precisamente los gastos, las inversiones del Estado. En épocas que estaban por buenas, de las en épocas buenas no nos convocan, ahora en épocas malas nos pretenden convocar para que seamos variables de ajuste, cuando hay ya un acuerdo firmado. Creo que lo mejor y lo que tiene que ver con la estabilidad de esta transición incluso hacia el próximo gobierno es respetar el acuerdo y después, bueno, ya pensar en cómo discutir la pauta salarial en el marco de un nuevo gobierno, incluso a nivel nacional, a nivel provincial, y esperemos de cambio en las variables económicas. El acuerdo, mejor dicho, en la crónica, tras las pasos, donde tras los días que sufrimos los argentinos de esa devaluación del 30% aproximadamente, tuvo declaraciones el presidente de los argentinos. Como consecuencia de ello, la provincia salió de alguna manera, las autoridades provinciales salieron a, de alguna manera, pintar un escenario en términos negativos provinciales. Yo te escuchaba, Marcelo, decir hoy la provincia no está endeudada como tal vez otras provincias. ¿Se justifica la variación de las declaraciones del gobernador la semana pasada diciendo vamos a garantizar la cláusula de gatillo y hoy ponerla en duda? Nosotros creemos que no, que claramente una expresión más política que económica, porque estos mismos funcionarios, digamos, tanto el gobernador como el ministro de Economía, hasta hace no muy poco tiempo, es verdad, antes de las decisiones económicas, que además no sabemos cuál es el impacto que van a tener en la provincia, hablaban, no digo maravillas, pero hablaban con solidez en relación a la situación económica y financiera de Santa Fe. Ha cambiado en algo la circunstancia por estas decisiones económicas, por la devaluación fundamentalmente, y por el impacto que tendrá la quita del IVA en la coparticipación, que no sabemos cuánto será, pero no justifica para nada, al contrario, todo lo contrario.
este gobierno debería garantizar el cumplimiento de esta cláusula de actualización automática para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales en un marco de crisis. Hoy somos los estatales los que estamos sosteniendo la mayoría de los servicios y a veces en condiciones desfavorables. Digo desfavorables porque hay muchísimos compañeras y compañeras en efectores de salud, en desarrollo social, en áreas críticas del Estado que hoy, por ejemplo, no tienen estabilidad, que están con contratos muy precarios. Estamos en una discusión paritaria para resolver esta situación porque, de lo contrario, finalizado ahora el mes de diciembre, el Estado no podría prestar alguno de los servicios esenciales que tiene que prestar. Entonces, creemos que en esta transición el gobierno de la provincia tiene que respetar los acuerdos y además, bueno, garantizarle de alguna manera la estabilidad y el mejoramiento de la situación a muchísimos trabajadores hoy de la provincia. Tras los anuncios y los hechos de la semana pasada, el ministro de Gobierno recibió a senadores de la provincia de Santa Fe justamente planteando una situación de crisis por muchos municipios y comunas que no terminan de abonar los sueldos, no solamente correspondientes a julio, sino de varios meses atrás, incumpliendo inclusive con el aguinaldo. Ya era una señal de alerta y les propongo escucharlo, ¿no?, al ministro de Gobierno, Pablo Farías, en ese entonces hablando con los senadores de la provincia de Santa Fe. Y ya veníamos con muchas preocupaciones por la situación de los municipios y comunas de la provincia en general, la situación financiera, algunos muy acuciante, y por supuesto con los acontecimientos que hemos vivido del lunes hasta hoy, esto se ha agravado aún más, ¿no? Hay muchas localidades que están teniendo inconveniente para pagar salarios, que están teniendo inconvenientes ya desde hace varias semanas para poder cumplir compromisos con proveedores y otras obligaciones. Y entonces están pidiendo auxilios financieros. Lo que pasa que, como venimos diciendo ya desde hace un tiempo, la provincia también viene teniendo restricciones en los ingresos que son importantes, ya sea en la coparticipación federal como en la recaudación de impuestos. Entonces, claramente las posibilidades de la provincia de ir en salvataje de los municipios y comunas que están teniendo problemas son muy limitadas, por eso estamos buscando alternativas de solución. Por otro lado, también damos cuenta de una fuerte necesidad que tenemos hoy de que la Nación cumpla con el atraso que hoy tiene con el pago de lo que es la diferencia de compensación por el déficit de la caja de jubilaciones. Recordemos que esto es una ley nacional que obliga a la Nación a mandar automáticamente estos fondos. Con otras provincias lo ha hecho, no lo ha hecho con la provincia de Santa Fe, y allí hay más de 5.000 millones de pesos que nos están faltando, con lo cual podríamos, sí, seguramente, ayudar a muchos de los municipios y comunas que hoy están atravesando por estas dificultades. Por nosotros creemos que también cumplir con algunas obligaciones, y sobre todo por este monto, a una provincia como la provincia de Santa Fe, que en términos generales tiene sus cuentas ordenadas, pero que también sufre las consecuencias de la crisis, ayudaría muchísimo a esto que estamos hablando, ¿no? Que los municipios y las comunas puedan cumplir sus obligaciones, que no solo es el pago de sueldo, también cumplir con proveedores, también es no detener la obra pública, no detener la actividad económica, que depende también de la actividad del Estado, ¿no? ¿Cuántas localidades son las más complicadas en la provincia? Bueno, aquí los senadores hablaban y daban cuenta de más de 20, casi 30 localidades. Nosotros tenemos hoy detectadas un listado de alrededor de 15 localidades que están en situación muy acuciante. Estoy hablando de que no están pudiendo pagar sueldos o no han podido pagar los sueldos del mes de julio, o están debiendo aguinaldos, o están debiendo parte importante de los salarios, además de un atraso en el pago con los proveedores, ¿no? Pero bueno, nos parece que son muchas las localidades de las que estamos hablando. ¿El Fondo de Obras Menores sería el recurso de que estaría dispuesto a ceder de alguna manera a la provincia para solucionar esto? Lo que están trabajando los senadores es destinar una porción importante del Fondo de Obras Menores, como mínimo el 50%, que no se aplique a obras, sino a gastos corrientes. Es decir, que esto les permitiría a los municipios y comunas que son beneficiarios de ese fondo, que no son todos, por ejemplo, Santa Fe y Rosario no están en el Fondo de Obras Menores, con lo cual
esa posibilidad tampoco los beneficiaría. Y como les decía, esto les permitiría afrontar responsabilidades y costos laborales y otro tipo de obligaciones. Pero también al mismo tiempo reduce la actividad de la obra pública y eso también genera problemas, ¿no? Porque también hay muchos trabajadores que dependen de que se mantenga el nivel de obra pública. Con lo cual es una solución a media, pero sí eso se está viendo en el marco del Senado hoy. Lo escuchábamos a Pablo Farías, ministro de Gobierno. Si me pongo tal vez en esa situación, en la mesa ustedes estarían muy incómodos, ¿no? Yo me pongo en una situación de Farías defendiendo los intereses de la provincia y hoy, ¿hasta qué punto hoy pueden ceder posiciones frente a este escenario económico? Digo, le dejo planteada la pregunta a los tres. Lo que pasa es que no es una cuestión lineal, sino justamente cuando uno mira, por ejemplo, los adelantos de coparticipación que se dieron en los diferentes municipios, te das cuenta que la mayoría de las coparticipaciones en porcentaje fueron para Rosario, ni para Santa Fe ni para ninguno de los otros municipios y comunas de la provincia. Entonces cuando vos comenzás a ver esa asimetría en el tratamiento de los recursos, nosotros teníamos siempre una situación que siempre lo poníamos de manifiesto en las paritarias nuestras, y era que ninguna de las paritarias municipales nunca tuvieron inconveniente de pago. A pesar de que la crisis, o sea, hoy vemos que es, digamos, un disparador la crisis, porque en realidad la crisis viene del 2015 en adelante, venimos dando vueltas y tratamos de hacer como la sábana corta, tratamos de ver de qué manera podemos llegar para que todos los sectores de alguna manera busquen equilibrio, pero este proceso venía cada vez en bajada, y cada vez que hay una crisis en el sistema capitalista, los que siempre terminan pagando el pato son los trabajadores. Por eso yo creo que el tema de los municipios y comunas, cuando vos te fijás cuáles son los municipios y comunas que están en conflicto, te das cuenta de qué lugar son de la provincia, y también lo que ha pasado es que justamente los tratamientos que se han dado a los municipios y comunas, por ejemplo, el municipio de Santa Fe con respecto a la provincia tiene grandes deudas todavía la provincia que no lo ha saldado con el municipio de Santa Fe. Y nosotros, obviamente que al estar, también lo vemos con algunos municipios, que no es lo mismo lo que le pasa al municipio de Recreo que lo que le pasa o al municipio de Rincón, de lo que le pasa a Montevera o lo que le pasa a Arroyo Leyes. Hablaba con Lorin el otro día y me decía el dinero que le debe la provincia es terrible. Y hablaba con la gente de Hacienda de Santa Fe y me dice, nos deben ATN, nos deben... Pero hablabas con otros de otros tintes políticos y te decían, no, nosotros tenemos pedido de adelanto, ya a otros le deben y a otros le adelantan. Claro. Entonces, en realidad, como resumiendo los temas, yo creo que esta asimetría que ha habido con los recursos en los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe no es una cuestión antojadiza, son decisiones políticas. Todo lo que ha pasado son decisiones políticas. Se llega a diciembre, según la visión de los gremios estatales, con el cumplimiento de la cláusula gatillo. Sí, debe llegarse. Y recién escuchaba al ministro de Gobierno. Nosotros, como integrantes tanto en SAFE como ATE de la CTA, pero junto con CGT y el Movimiento Obrero Santafesino, en el marco del Consejo Económico y Social, advertíamos cuando la provincia firma el pacto fiscal las consecuencias que eso iba a tener en los recursos de la provincia. En aquel momento, tanto el ministro de Economía como el propio gobernador justificaron la firma de ese pacto, entre otras cosas, porque había un plazo determinado para el pago de la deuda que el gobierno nacional tiene con el sistema previsional santafesino y de que mensualmente se estaba regularizando el pago del déficit anual de este año 2019. Bueno, evidentemente esa situación no se dio y nosotros lo advertíamos, es más, estábamos dispuestos a acompañar toda medida de acción legal, jurídica, política de la provincia para defender
los dineros que son de los santafesinos, de los jubilados y de los activos. Pero bueno, el camino que se eligió fue otro y bueno, los resultados están a la vista. De todas maneras, como bien decía también recién el ministro de Gobierno, Farías, la provincia de Santa Fe tiene sus cuentas ordenadas. Nada indica que en estos meses que quedan hasta diciembre tenga, salvo que haya una mega devaluación y tengamos que rediscutir toda la situación de la economía del país, de las provincias, pero en principio no debería haber, a nuestro criterio, por lo que significan los recursos de la provincia de Santa Fe, inconvenientes para hacer lugar al pago de la cláusula gatillo. No, nosotros ratificar lo que dicen los compañeros también. Desde el 2004 en adelante hubo un proceso enorme de blanqueo salarial, producto de paritaria, de disputa, que redundó en la caja de jubilación y redundó en el IAPOS. Digo, había que tener una previsibilidad sobre esos 12 años hasta el 2015, donde empezó, diríamos, la balanza económica a pegar para atrás y justamente descargar ese conflicto económico en los trabajadores. Yo digo, hubo muchos años donde IAPOS y la caja, sobre todo IAPOS, ingresó mucho dinero y nunca se hizo un fondo anticíclico, previendo. Digo, la economía argentina tiene siempre ciclos. Ojalá tengamos un ciclo que dure eternamente, pero generalmente son ciclos de 10 o 20 años. Nosotros estamos convencidos que IAPOS, el producto de la crisis de IAPOS tiene que ver con no haber tenido previsibilidad. Y con respecto a la caja de jubilación, siempre en estos contextos se afloran los déficits. Digo, y de alguna manera se pone el dedo acusador en los trabajadores como que somos obviamente los generadores de ese déficit en virtud de nuestras conquistas y de nuestras disputas salariales y de nuestras disputas en condiciones, con respecto a condiciones de trabajo. Nosotros estamos convencidos de que vamos a pelear para que termine el año aplicándose como corresponde, firmado por acta paritaria la cláusula gatillo. La estabilidad laboral, que tiene que ver con nuestros concursos en el marco de la docencia, ya 11 años, tanto con este gobierno como con el gobierno que venga, para discutirlo, pero no vamos a bajar esa bandera. Y la movilidad en la caja de jubilación, el 82% móvil, y una caja que siga en manos de la provincia, porque es lo mejor que nos puede pasar a los trabajadores. Hablamos de acá a diciembre, 10 de diciembre, ya cumplimentado el mandato del socialismo tras 3 gestiones en la provincia de Santa Fe. A partir del 10 de diciembre se abre otra gestión, con una mirada diferente. Y la cláusula gatillo ha sido la protagonista en cuanto a la actualización de los salarios, la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores en la provincia de Santa Fe, inclusive desentonando, ¿no?, en el orden provincial, donde se pone como ejemplo la provincia de Santa Fe. ¿Está en condiciones la provincia de seguir discutiendo hacia adelante, ¿no?, que esto tenga vigencia? Digo, que la cláusula gatillo siga siendo parte de un acuerdo con las autoridades, no solamente del gobierno provincial, sino también con quienes definen las paritarias en municipios y comunas. Mira, lo primero que tenemos que tener claro es que la cláusula gatillo es un invento del sistema económico y es cuando se produce un sistema inflacionario ya tildado como hiperinflacionario, o sea, es una consecuencia de la inflación la cláusula gatillo. No es una cuestión que se da cuando los tiempos son normales en una política económica. O sea, nosotros esperamos de que los futuros, a nivel nacional, el futuro, como decía el compañero, que a futuro la política económica, después de diciembre, cambie un 180 grados y volvamos a una política económica que dé luz verde a la demanda en vez de a la oferta y que justamente nos dé la posibilidad de inclusión y no de exclusión. Considerando eso, nosotros consideramos que la paritaria fue una institución que nos costó muchísimo a los trabajadores en la provincia de Santa Fe, a todos los sectores. Recordamos los trabajadores del Estado más viejos, recordamos de toda la odisea que pasábamos en la década del 90
y en la última, en el, digamos, en el neoliberalismo tardío de los primeros, del primer lustro del siglo XXI. Nosotros consideramos que los trabajadores hoy podemos, como decían los compañeros, podemos sentarnos en una mesa de negociación, debatir nuestros intereses, y también hemos descubierto a través de todos estos tiempos de que la política son intereses. La política de sectores son, en una mesa de negociación, sectores que debaten de acuerdo a los intereses que están en juego. Y hoy los trabajadores tenemos claro que tenemos nuestro interés, que es el interés de nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones materiales, nuestro pedido de inclusión, nuestro, como decíamos recién, también vamos a pedir de que no se ajuste la salud de los trabajadores del Estado a través de la modificación de la obra social IAPO que se trata de implementar. Y además, para hacer esas cuestiones, como dije hoy también en una mesa de negociación, lo importante es que los trabajadores en todo este proceso de los últimos 15 años aproximadamente, hemos ganado solidez como institución. Y cuando uno va a negociar, la negociación si se da entre dos sectores asimétricos como se daba antes, seguramente en la década del 90 por eso nos pasó lo que nos pasó a los trabajadores. Creo que el desafío de los trabajadores fue poder mostrarle al macrismo que esos 12 años que llevamos del gobierno kirchnerista nos permitió solidificarnos y nos permitió salir a la palestra a la lucha de nuestros derechos y de nuestros intereses. Lo vamos a seguir haciendo. Marcelo, ¿sigue la cláusula gatillo vigente? Esperemos que no, porque como bien decía el compañero, la cláusula tiene que ver con los procesos inflacionarios, que podamos discutir en un marco de estabilidad y de recupero del salario, que es en definitiva lo que la gente eligió el domingo que pasaron las elecciones. Esperemos que no, esperemos que no. De todas maneras, para cerrar un poco lo de la cláusula gatillo, nosotros con las gestiones del socialismo también es honesto reconocer que fuimos avanzando en muchísimas situaciones que tienen que ver con regularizar los recursos humanos o situaciones laborales. Podemos no estar de acuerdo en algunos perfiles, en algunas situaciones que tienen que ver con la profundidad de los cambios que había que hacer, pero avanzamos en un sistema de concursos también, en nuestro caso, en un sistema de ingresos, en regularizar un montón de situaciones de estructuras orgánicas funcionales. Queda mucho pendiente por resolver, por eso nuestra insistencia, y algunos de los conflictos que hoy tenemos en varios ministerios tienen que ver con eso, con situaciones ya de acuerdos paritarios que no se han cumplido y que pretendemos se cumplan antes de que finalice la gestión. Nosotros, perdón, la cláusula gatillo es claro, es una herramienta que, a ver, nosotros como maestros y docentes podemos decir algo. En otras provincias la cláusula gatillo no existió. Existió una cláusula que se llamaba de revisión, ¿sí? De revisión. Después, si la revisión te daba más o menos 10 y te lo querían pagar, era otra cosa. Acá la cláusula gatillo era de actualización, claramente. Creemos nosotros como trabajadores de la educación de que el año que viene tiene que ser un año con previsibilidad económica, donde la clase trabajadora pueda volver a ser el motor del mercado interno y que eso genere obviamente el motor y el arranque de la industria nacional para que podamos todos vivir dignamente y para que nuestros salarios alcancen para, no solamente para la vivienda, que no es poco, y las cuestiones básicas alimentarias y de vida cotidiana, sino también para la recreación, para la cultura, para distintas cosas que los trabajadores se merecen a partir de su trabajo. Ahora, la cláusula gatillo es una herramienta que aún estando en un proceso donde no sea un proceso inflacionario, ¿sí? Si uno acuerda un 21% de aumento para el año 2020 y la inflación fue del 10%, la cláusula gatillo fue un punto más que quedó escrito y que nunca se aplicó, porque evidentemente no superó la pauta salarial lo que ha sido el proceso inflacionario. Uno tiene la esperanza de que esto suceda, de que aún con cláusula gatillo, estando ahí, diríamos, en el acta paritaria, el año que viene no sea necesario aplicarla, porque estaríamos hablando de que lo que se
cerró en un acuerdo económico no fue superado por la perversa inflación y devaluación que se han generado en estos años. Esta diríamos, es la idea de todos los trabajadores y fundamentalmente de estar convencidos de que queremos un país que la economía sea un proceso que nos permita vivir dignamente y que las políticas que se lleven adelante desde del Estado Nacional, sobre todo, reivindique las paritarias. Nosotros como docentes hace 3 años que no tenemos paritarias. Hay docentes, hay empleados municipales, hay trabajadores dentro de la administración pública que están viendo el programa. Y la pregunta final, ¿no? Minuto como para cerrar, ¿no? esta interesante charla, es de insistir por parte de las autoridades provinciales, de insistir la rediscusión de la cláusula gatillo. Si no se termina acordando, ¿se prosigue en la calle? Bueno, esas definiciones tan estructurales las toman las bases conjuntamente con los órganos de cada una de los sindicatos, en el caso de la federación, pero obviamente la impronta que de alguna manera queremos dejar claro es que, como también hoy el comunicado de ASOEN, para la jurisdicción de la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Recreo, la ciudad de Rincón, la comuna de Montevideo y la comuna de Arroyo Leyes, es que la cláusula gatillo no es un elemento para discutir. En nuestra paritaria no hay ningún artículo que diga que en agosto tenemos que sentarnos a rediscutir. No, bueno, si hay una situación de conflicto en virtud de no aplicar un acuerdo salarial, el camino que tenemos es seguramente generar la presión necesaria para que eso se dé, y creo que los trabajadores en su conjunto, en el Estado, hemos demostrado la unidad necesaria en el momento de la discusión precisamente de la aplicación o de la concreción de este acuerdo para poder revertir alguna decisión política que se tome. Ojalá no se llegue a ese momento, creemos que no va a ser así y que si nos convocan nos iremos, nos sentaremos, pero el acuerdo hay que respetarlo hasta fin de diciembre. Y a partir de ahí empezaremos a discutir otra política salarial para el 2020. No estamos dispuestos a cerrar un año con salario a la baja. La cláusula de gatillo nos permitió eso, empatar mínimamente lo que ha sido el proceso inflacionario del casi 50 puntos del 2018 y más de 40 seguramente es lo que va a ser este año. Bien, les agradezco. Muchísimas gracias. Diego Cardoso, secretario de Acción Social. De Asuntos Sociales. De Asuntos Sociales de la CTA. Y de ANSAFE. Y de ANSAFE, Juan Medina, secretario general de ASOEN. Secretario gremial y del interior de FESTRAN. De FESTRAN. Y Marcelo Delford, secretario adjunto de ATE. Gracias por estar, ¿no? Y seguramente lo vamos a ir convocando para seguir discutiendo estas cuestiones que los tienen como protagonistas. Y nosotros nos vamos hasta el martes que viene, si Dios quiere, a partir de las 21 horas nuevamente para discutir lo que pasa no solamente en la costa santafesina, sino en la región y en la provincia. Gracias por estar del otro lado. Hasta el martes. Hablar de aumentos no les simpatiza a ninguno de los vecinos. Es muy difícil llegar a fin de mes, nos viene este aumento que es bastante importante. De una defensa de la zona oeste de Rincón y de Arroyo Leyes. Dentro del propio vivienda nosotros ya hemos resuelto todo lo que podíamos resolver de acá de la comuna, hace falta